Bien, un saludo muy especial para todos la comunidad del mundo de la biología. Mi nombre es Amado Balbuena Espinosa, docente del área de biología. El día de hoy vamos a realizar un tema relacionado mucho con la ecología y que tiene que ver bastante con los elementos químicos, ya que ellos van a ser reutilizados y van a generar un movimiento dentro de la naturaleza, generando cambios favorables y también generando su propia nutrientes, sustancias, entre otros. Vamos a hablar el día de hoy cuál es la importancia que tienen los ciclos biogeoquímicos, cómo es importante los ciclos biogeoquímicos, cuántos ciclos biogeoquímicos existen, por qué se le consideran algunos ciclos biogeoquímicos como sedimentarios, por qué algunos se les considera como atmosféricos, ¿ya? Sin más preámbulos, mi nombre es Amado Balbuena y vamos a comenzar. Hablar de ciclos biogeoquímicos es hablar de una definición. Nosotros podemos definirlo como el movimiento o la circulación de los principales elementos biológicos, elementos geológicos. Biológico porque tiene que ver con todo aquello que tenga vida dentro del medio ambiente. Llámese bacterias, protozoarios, hongos, plantas, animales. Ahora, cuando hablamos nosotros de geológicos, estamos hablando de los factores que están alrededor de la naturaleza, ocupando un determinado espacio y tiempo, llámese materia. Entonces, esta materia entra en una constante interacción con diversas entes, llámese agua, azufre, calcio, carbono, fósforo, nitrógeno, oxígeno. Entonces, estos van a intervenir en un cambio químico en el entorno que los rodea. Ese cambio va a ser constante, ese movimiento va a ser constante, esa circulación va a ir y venir constantemente, ¿ok? Ahora, sigamos lo siguiente. La materia tiene que cumplir una ley fundamental, que es la ley de la conservación de la masa y energía. Tú sabes que la ley de la conservación de la masa y la energía sostiene que la energía ya no se crea ni se destruye, solo se transforma. No te vayas a olvidar, ¿ya? Ahora, esta ley fue enunciada en el año 1785 por el científico francés Antoine Lavoisier, ¿ok? Dice que a través de esta investigación, de esta ley, él pudo demostrar que en todo sistema que se encuentre cerrado o aislado, ya sea de cualquier proceso, sea físico, químico, la masa se mantiene constante. Esto significa de que cualquier proceso, ya sea físico, que dañe la estructura de este objeto, o químico, producto de diversas reacciones químicas que se desencadenan, la materia no se crea, tampoco se destruye. Ella simplemente pasa por un proceso de transformación. Y este proceso de transformación permite que se pueda conservar en el transcurso del espacio-tiempo. Eso es lo que también nosotros queremos hablar. Queremos principalmente destacar que la materia se conserva. Y esta materia la vamos a observar en la siguiente imagen, pero quiero que por favor vayan conmigo. Cuando nosotros estamos observando a este individuo, llámese conejo, este es el consumidor primario. Tenemos también los vegetales que representan los productores, organismos autótrofos que se van a encargar de producir su propia materia, su propia energía. Ahora, en la parte lateral derecha estamos encontrando un organismo muerto que está en proceso de descomposición, en donde son los agentes descomponedores, llámense bacterias, llámense mohos, llámense levaduras, están descomponiendo la materia del cuerpo viviente, o sea, del cuerpo que estuvo vivo. Pero hay que tener en cuenta que este cuerpo está formado por elementos y por moléculas. Los elementos que son importantes, que se van a absorber en la superficie terrestre, es el carbono.
el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Entonces, estos elementos químicos que han estado en el cuerpo de este individuo que murió, ahora han pasado a la tierra, pero son absorbidos y pueden ser utilizados por los vegetales, son consumidos por el conejo y vuelve a una cadena, una y otra vez. Pero ¿qué es lo que está en constante interacción? La materia. Y esta materia, hijo, está contenida por una gran cantidad de elementos químicos. Y cuando estos elementos químicos se van a conservar y van a mantener un ciclo, teniendo un punto de inicio y luego un punto final, culmina esta etapa y vuelve al inicio para volver a conservar su materia y utilizar su energía de manera equilibrada. A esto se le conoce con el nombre de ciclos biogeoquímicos. Bio, ser vivo. Geo, tierra. Químico, reacciones químicas. Son los elementos químicos que van a estar presentes dentro de nuestra naturaleza y que van a interactuar con el ser vivo. ¿Ok? Ahora, vamos a observar lo siguiente. La materia, entonces, decimos que se conserva. Ahora, la materia contiene al factor biótico, llamado biocenosis, ¿ok? Y el factor abiótico, llamado biotopo. Hay que tener en cuenta que el factor biótico es también llamado la biosfera, y dentro de la biosfera está la comunidad, está la población, individuo, los ecosistemas. Y en el factor abiótico, nosotros tenemos ¿qué cosa? Tenemos a la atmósfera, a la litosfera y a la hidrosfera. Te voy a decir algo, mi campeón. Cuando hablamos de atmósfera, estamos hablando de las capas que constituyen principalmente a quién. Las capas que constituyen a la capa de capas. Te voy a olvidar. Que vienen a ser la troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera, exosfera. Cada una de ellas son las capas que van a estar fuera de la Tierra. Te vas a olvidar, fuera de la Tierra. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, campeón. En cada porción de capas de la atmósfera hay una imagen que hace referencia a lo que podemos encontrar gracias a las investigaciones, gracias a nuestros grandes telescopios y gracias a nuestras grandes investigaciones, nosotros podemos ver que desde los 0 puntos hasta los 12 kilómetros es el lugar por donde van a transitar, ¿qué cosa? Los aviones, ¿ok? En el estratosfera, que va desde los 12 kilómetros hasta los 50 kilómetros, vamos a encontrar aproximadamente a los astronautas. Se dice que la capa de ozono está desde los 20 a los 30 kilómetros. En la mesósfera se está desde los 50 hasta los 80 kilómetros y ahí encontramos los meteoritos, ¿ok? Dice que al de los 80 hasta los 700 kilómetros, que es la termósfera, vamos a encontrar ya las naves espaciales, ¿sí? Y también vamos a encontrar los satélites. ¿Y qué más? A partir de la exósfera, que es mayor a 700 kilómetros hasta los 190.000 kilómetros, encontramos ya la capa oscura del universo. Mira, increíble, ¿ve? ¿No? Entonces, eso es solamente ¿qué cosa? La atmósfera. ¿Y que es parte también de qué? Parte de la materia. ¿Qué más? Tenemos la litosfera. Cuando hablamos de lito, lito significa piedra, esfera significa capa, capa de piedras. En este caso está dividido en una corteza, que es la parte superficial, el manto, que es la parte interna, y el núcleo, que es la parte central, que se encuentra en la parte inferior. El núcleo va a estar dividido en núcleo interno y núcleo externo. Esto que está acá va a estar aproximadamente a los 6.378 kilómetros de profundidad. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de la hidrosfera, estamos hablando de distintos tipos de aguas. Estamos hablando de las aguas lóticas, estamos hablando de las aguas lénticas, estamos hablando de las aguas marinas, estamos hablando de las aguas saladas, las aguas dulces, estamos hablando de las aguas freáticas, las aguas subterráneas, estamos hablando de los ríos, de los lagos,
de las lagunas, de los manantiales, de los glaciares, etcétera, etcétera, etcétera. El 100%, ¿ya? 95% es agua, lo que nosotros hablamos de tierra, ¿ok? Entonces, todo esto es principalmente lo que nosotros hemos tenido que analizar y comprender para poder hablar acerca de la materia. Pero hay que tener en cuenta, campeón, que si hablamos del factor biótico, en el factor biótico tenemos elementos químicos que van a entrar en interacción. Ahí está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Pero es principalmente estos elementos químicos que tienen que conservarse. Por eso le coloco ese símbolo. ¿Ya? Ese símbolo representa conservación. ¿Ok? Ahora, esta conservación permite mencionar que cada uno de ellos tiene un ciclo. Por ejemplo, tenemos los famosos ciclos biogeoquímicos. En los ciclos biogeoquímicos nosotros tenemos el ciclo del agua. También tenemos el ciclo del carbono. Tenemos el ciclo del oxígeno. Tenemos el ciclo del nitrógeno. Y tenemos el ciclo de ¿qué? Del azufre y el ciclo del fósforo. Hay que tener en cuenta que estos ciclos se van a subdividir en dos grandes bloques. Uno que son llamados atmosféricos y el otro que es denominado el sedimentario. Tú te preguntarás, profesor, ¿y por qué se le llama atmosféricos y por qué se le llama sedimentarios? Recuerda, el ciclo del agua, carbono, oxígeno y nitrógeno son considerados como atmosféricos porque la mayoría de ellos se realizan en la atmósfera, ¿ok? Y pueden ser reutilizados. Y se le dice sedimentarios porque la mayoría de ellos se da a nivel de la corteza terrestre, o sea, a nivel de la superficie terrestre, ¿ok? Hay que tener en cuenta, mi querido campeón, que el nitrógeno y el fósforo van a ser considerados como nutrientes limitantes. Y tú te preguntarás por qué se le considera como nutrientes limitantes, porque ellos van a ser importantes en la alimentación de algunos seres vivos. O te vayas a olvidar, ¿ok? En la imagen que está en la esquina inferior derecha, podemos ver cómo la Tierra depende de estos elementos químicos. Vamos a observar el día de hoy en esta diapositiva que tenemos el ciclo del carbono, tenemos el ciclo del hidrógeno con el oxígeno, que es el ciclo del agua. Tenemos el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Sin más preámbulos, vamos a continuar. Hablamos entonces de qué ciclo, el ciclo del carbono, campeón. Vamos a empezar con el ciclo del carbono. Mira esta imagen que está ahí. Podrá ser totalmente fea, pero vamos a darle un color. Mira, sin HD es así. Con HD sería con la explicación del profe Amadito. ¿Qué quiere decirme, profe? Vamos a empezar. Mira, ahí está. El carbono se encuentra en la atmósfera, pero campeón, se encuentra en la atmósfera bajo la forma de ¿qué? Bajo la forma de CO2, no te vayas a olvidar, ¿ok? Además, las plantitas van a utilizar este CO2 y van a realizar un proceso biológico denominado con el nombre de la fotosíntesis. Es esta fotosíntesis, campeón, la responsable de que me pueda generar materia orgánica. Y una de las materias orgánicas más importantes que te brinda la fotosíntesis es la formación de los glúcidos, los azúcares, pues. Y estos son utilizados por los herbívoros y también por los carnívoros. Oye, hay que tener en cuenta que ellos, ¿qué son? Ellos son seres vivos y todo ser vivo tiene que cumplir muchas funciones, entre ellas el proceso de la respiración. Tú sabes que por el proceso de la respiración, sabemos que es un proceso catabólico y un proceso exergónico. Catabólico porque se encarga de degradar sustancias y exergónico porque se encarga de liberar energía. Aquí tú vas a liberar sustancias. Estas sustancias es producto de ¿qué? Producto de tu respiración. ¿Y qué eliminas? Un gas. ¿Y cuál es ese gas que eliminas a través de la respiración? El dióxido de carbono. Y es así como el dióxido de carbono, ¡uy!, otra vez hacia la atmósfera. Ahí termina. No, continuemos. Este dióxido de carbono
pasa, ¿dónde pasa a la atmósfera? Pero ahora, esta materia orgánica va a producir restos orgánicos y estos restos orgánicos van a ser degradados por agentes descomponedores. Ahí tenemos las bacterias, los hongos, ya tenemos las levaduras. Oye, y estos que están aquí, estos agentes descomponedores, ¿tienen qué cosa? Tienen su propia depósito de combustibles fósiles. Y esos combustibles fósiles van a generar qué cosa? Van a generar un proceso aparte, que lo vamos a dejar ahí en stand-by. Quiero que por favor visualices en la parte lateral izquierda, estás viendo ahí el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis también se da en el mar. A nivel del mar, nosotros tenemos las famosas microalgas y las famosas algas. Ellas van a encargarse de generar su propio ecosistema y van a servir de alimento. ¿Alimento para quiénes? Para los fitoplancton. Estos fitoplancton sirven de alimento para otro ser vivo. Y ahí tenemos al zooplancton. El zooplancton se alimenta del fitoplancton. Pero así como el zooplancton se alimenta, también se alimentan de él. Y toda materia orgánica viva se alimenta de determinados zooplancton. Ahí podemos hablar de peces, ya sean peces pequeños o peces grandes. Y todos ellos van a tener que generar ¿qué cosa? Ellos generan a nivel de la superficie marina, generan ¿qué cosa? Su propia respiración. ¿Estamos de acuerdo? Y producto de su muerte de ellos, cuando mueren ya ellos dejan restos orgánicos. Y estos restos orgánicos son degradados por agentes descomponedores. Estos agentes descomponedores generan su propia respiración. Y la respiración libera el dióxido de carbono otra vez a la atmósfera. Y tenemos más liberación. Oye, ¿te acuerdas que te dije que estos agentes descomponedores se encargaban de respirar y eliminar el dióxido de carbono bajo la forma del gas? Ya, hay que tener en cuenta que estos descomponedores también se encargan de producir ¿qué cosa? Combustibles fósiles. Y estos combustibles fósiles son utilizados en la industria, en el transporte y en el proceso de la elaboración de calefacciones. ¿Para qué? Para que estos se generen una gran cantidad de combustión. ¿Y sabes qué libera la combustión? Dióxido de carbono. Al final de cuentas, tenemos que el dióxido de carbono ha cumplido un ciclo, termina en un determinado individuo, pero este expulsa el gas que generó. ¿Para qué? Para que pueda cumplir ese rol. Como el dióxido de carbono, principalmente el carbono no está de forma libre, el carbono está ligado, está unido, está como compuesto. Cuando se encuentra así, hablamos del ciclo del carbono. Primer ciclo estudiado. Vamos a estudiar el segundo ciclo, el ciclo del agua. Por favor, presta total atención. Todo comienza principalmente cuando nosotros hablamos de los tipos de aguas, ¿ya? Nosotros encontramos agua en el mar, en los lagos y en los ríos. Estos porciones de agua, ¿ya? Por acción del calor, van a evaporarse. Y esa evaporación va a hacer que el agua que se encuentra en estado líquido pase a un estado gaseoso. Este que está aquí va a generar ¿qué cosa? Que el ser vivo también hay que tener en cuenta, ¿ya? Que se va a encargar de realizar el proceso de la transpiración. En el proceso de la transpiración, el agua que se expulsa del ser vivo se va a ¿qué cosa? A encontrar en la forma de un gas. Y esto se va a condensar. Esa condensación que se encuentra en forma de gas va a generar ¿qué cosa? Una transformación a líquido, a agua líquida. Y esa agua líquida va a encontrarse ¿dónde? En las nubes. Y en las nubes, como se encuentran coposas, llenas, cargadas de agua en forma líquida, a este proceso en donde el agua va a descender, se le conoce con el nombre de la precipitación. Pero hay que tener en cuenta que cuando el agua se precipita de forma sólida, hablamos de una nieve. Pero cuando el agua se precipita, ¿ya? En forma sólida también podemos tener granizo. Pero cuando ahora el agua se transforma ya en forma líquida, ahí tenemos las lluvias, las garúas. No te vayas a olvidar, volvemos a repetir, volvemos a repetir. Cuando el agua, ya, el agua se precipita, ya,
de forma sólida, tenemos la nieve y el granizo. Y cuando el agua se precipita de forma líquida, tenemos las lluvias o también llamadas garúas. No te vayas a olvidar, ¿ok? Bien. Ahora, por escurrimiento, ¿ya? El agua se va a encargar de volver a los lagos y a los ríos. Pero hay que tener en cuenta que también por escurrimiento llega hacia los mares. Pero ahora, el agua, mi querido campeón, a través de un proceso de filtración, va a generar aguas freáticas, ya mejor conocido como aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas van a generar depósitos a lo que nosotros conocemos con el nombre de manantiales. Y estos manantiales van a generar una profundidad, ya una absorción a nivel profundo de lo que viene a ser la superficie terrestre, y entonces van a generar los ríos subterráneos. Estos ríos subterráneos van a generar que toda el agua regrese ¿a dónde? Regrese al mar. Y este agua que regrese al mar vuelva a comenzar una vez más el ciclo del agua, comenzando con la interacción por acción del calor de las aguas del mar, río, lago, para que se evapore, luego se condense, luego se precipite, luego se filtre y una y otra vez. ¿Ese qué cosa es? Es el ciclo del agua. Segundo ciclo estudiado. Vamos al tercer ciclo. El ciclo del fósforo. ¿Cuándo decimos que es ciclo del fósforo, campeón? Ah, profe, esos fósforos que tiene mi abuelita con el que yo prendo mi cocina, ese no, hijo, ese no es el fósforo. Ah, no, profe, no. El fósforo orgánico, inorgánico, a ese fósforo nos referimos. Mira por acá, un material sencillo, pero vamos a transformarlo. Mira, se le considera este ciclo como sedimentario. Profe, ¿por qué se le considera como sedimentario? Porque recuerda, se da donde se da a nivel terrestre, Muy bien. Oye, las plantitas van a utilizar el fósforo que se encuentra en el suelo, campeón. Y estos van a formar compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos, campeón, van a servir de alimentación para los animales. Estos organismos vivos, llamados animales, son organismos que se van a encargar de generar su excreción. Y esta excreción va a hacer que toda la materia fecal vuelva otra vez al suelo. Pero hay que tener en cuenta que el suelo ha recibido el excremento. Este excremento contiene el fósforo que en un momento determinado sirvió de alimentación para los animales. Y estos utilizados, ¿sabes por qué? El excremento, ¿por qué es utilizado? Es utilizado como abono. Es utilizado como abono. Y entonces, como es utilizado como abono, entonces se puede volver a hablar de fósforo. ¿Pero fósforo qué? Fósforo orgánico. Otra cosita más. El fósforo que se encuentra en la superficie terrestre, ya por medio de la erosión y la filtración y con la participación del agua, llega a la superficie terrestre el fósforo. Y este fósforo que está en la superficie terrestre se transforma en fosfatos. Estos fosfatos generan yacimientos de fósforo y estos van a ser utilizados por la minería para procesos de la fertilización. Y esta fertilización se va a realizar en las plantas, en los cultivos. Y ellos van a generar su propia absorción y van a llegar al mar. Y cuando el fósforo se encuentra ya en el mar, estos van a generar ¿qué cosa? Un afloramiento desde las aguas profundas. Y estos van a ser consumidos por organismos, llámense fitoplancton. El fitoplancton va a ser consumido por el zooplancton. El zooplancton va a ser consumido por los peces pequeños y estos peces pequeños van a ser consumidos por peces grandes. Entonces, ellos van a generar ¿qué cosa? Una muerte, tarde o temprano. Y van a ser degradados, destruidos por agentes descomponedores. Y estos agentes descomponedores vuelven a posicionar el fósforo otra vez. Este fósforo vuelve otra vez a pasar al mar, vuelve a aflorar y vuelve a cumplir el ciclo. Una y otra vez. Oye, un datito curioso, mira por acá. Los peces, ¿ya? Sirven de alimento para las aves. Es decir, sirven como mecanismo de alimentación.
Pero las aves, como cualquier ser vivo, generan deposiciones. Y estas deposiciones es la materia fecal que se va a depositar en la tierra. Pero en la tierra, esta heces fecales es conocida con el nombre del guano. Y el guano es utilizado como un fertilizante, como un abono orgánico. ¿Ok? Cuando el fósforo es utilizado, es reciclado y genera un movimiento a esto, en el ser vivo principalmente, sobre todo en el ser vivo, ¿ya? Hay que tener en cuenta que muere. Si un ser vivo muere, genera un cadáver. Ese cadáver tiene en su estructura el fósforo. Ese fósforo vuelve a la tierra y estando en la tierra puede volver a cumplir el ciclo una y otra vez. Así, como este círculo que tú estás viendo por ahí. Yo he realizado ese movimiento, ¿por qué? Porque te he querido demostrar lo que realmente es ese ciclo. ¿De acuerdo? Un ciclo tiene un punto de inicio, un punto final. Ahora vamos a hablar del ciclo del nitrógeno. Ok, hablemos del ciclo del nitrógeno. En el ciclo de nitrógeno tenemos que mencionar principalmente cómo es considerado, cuánto y cómo. ¿Cuánto de nitrógeno hay en la atmósfera? En la atmósfera hay de 71 al 78% de nitrógeno en la atmósfera. Y es gaseoso, porque la mayoría se va a encontrar bajo la forma de un gas. Ahora, ya tenemos ese datito. Ahora hay etapas, hay fases. Aquí tenemos la primera que es la fijación, la segunda que es la amonificación, la tercera que es la nitrificación, la cuarta que es la desnitrificación. Ahora, vamos a hablar de cómo pasa estas etapas. Primero, la fijación. El nitrógeno se encuentra en la atmósfera y va a ser ¿qué? Va a ser fijado por las bacterias. Estas bacterias pueden ser las Azotobacter, las Clostridium, las Noctoc, las bacterias púrpuras, la Navaena o la Franquea. Ahora, estas que están aquí van a ser principalmente bacterias que se van a encargar de ¿qué? Bacterias que se van a encargar de fijar nitrógeno. Pero hay una de ellas, llamada el rizobium, ¿ya? El rizobium se va a encargar de generar una simbiosis. Simbiosis significa una unión, ¿ok? Una interacción. Y esta interacción lo va a realizar con las leguminosas. Estas leguminosas van a fijar principalmente el nitrógeno atmosférico. Las plantas principalmente van a fijar este nitrógeno atmosférico. Y estas rizobium tienen la particularidad de fijar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en amoníaco. Y este amoníaco que está aquí es principalmente ya un proceso en donde yo voy a poder transformarlo este amoníaco. Este amoníaco yo lo puedo transformar en un proceso de nitratación o en un proceso de nitritación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué significa la nitritación y la nitratación? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero quiero que por favor veas que este amoníaco que está aquí es transformado por la nitrosomona y por la nitrosospira y por la nitrosococcus en nitritos. Y estos nitritos, ¿ya? Por acción de la nitrobacter, ¿ya? Van a generar nitratos. Y estos nitratos van a ¿qué cosa? Van a ser utilizados por las plantas. Y estas plantitas van a asimilar así el nitrógeno. Por eso que esta fase yo la estoy conociendo como la subfase, o subfase de asimilación, ¿ok? En donde voy a aprovechar el nitrógeno para crear compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos van a ser utilizados por los organismos herbívoros y por los carnívoros. Y hay que tener en cuenta, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que estos carnívoros y herbívoros, ¿ya? Van a generar, ¿qué cosa? Sus residuos de excreción. Y esa excreción va a liberar otra vez el nitrógeno. Y ese nitrógeno, a partir de una descomposición, ¿ya? Va a pasar al suelo y se va a transformar, ¿qué cosa? Se va a transformar principalmente, ¿ya? Estos organismos, ya que son los organismos vivos, las plantas, los herbívoros, los carnívoros, ¿en qué? Van a morir. Tarde o temprano van a morir. Y entonces van a generar una putrefacción.
Esa putrefacción es la que va a hacer que la materia orgánica se transforme en proteínas. Mira, vuelvo a repetir, mira, 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 ahí está, mira, mira, mira. Esta materia orgánica, voy a ponerlo por acá, mira, voy a hacer zoom y voy a verlo. Ahora sí. Esta materia orgánica se va a transformar. Mira, quiero que te enfoques acá. Aquí va a aparecer algo, ¿ok? Ahora mira, las proteínas. La materia orgánica que ha estado putrefacta, ¿va a qué cosa? Va a transformarse ¿en qué? En proteínas. Y estas proteínas, campeón, ¿ya? Estas proteínas van a transformarse en amoníaco. Y este amoníaco, ¿ya? Este amoníaco es el que va a volver a cumplir su ciclo. Mira, mira, mira. Amoníaco, nitrosomona, nitrito. Nitrito, nitrobacter, nitrato. Nitrato no se aprovecha, se transforma en nitrito. Y el nitrito, por acción de las bacterias desnitrificantes, pseudomonas, las Bacillus licheniformes, los Paracoccus denitrificans, ¿ya qué cosa van a hacer? Van a volver a producir nitrógeno atmosférico, pero a partir de un proceso llamado la quimiosíntesis. O sea, crean reacciones químicas para formar nitrógeno. ¿Y qué cosa van a formar? Nitritos. Y estos nitritos van a generar ¿qué cosa? Nitrógeno atmosférico. El nitrógeno atmosférico vuelve otra vez a la atmósfera y vuelve a ser fijado ¿por quién? Por las bacterias y vuelve a cumplir otra vez el ciclo. Y cuando el nitrógeno atmosférico ha cumplido el ciclo, ya hablamos de ese ciclo. Pues el ciclo ¿de qué? El ciclo del nitrógeno. Otro ciclo, el azufre. Y con este terminamos. El ciclo del azufre es muy bonito. ¿Por qué? Porque es sedimentario. ¿Por qué se dice que es sedimentario? Porque se da en la superficie terrestre. Una parte se realiza en la atmósfera. Una parte. ¿Ok? Los sulfatos, ¿ya? Van a ser utilizados por las plantas. Estas plantitas van a producir aminoácidos. Estos aminoácidos más importantes son la metionina y la cisteína. Ahora, si esta metionina y esta cisteína lo produce la planta, entonces la planta tiene estos aminoácidos. Entonces, si la planta ya es consumida por los animales, entonces los animales van a tener ¿qué cosa? Azufre orgánico reducido en su cuerpo. Y estos que están aquí, cuando mueran, ya van a ser degradados, ¿por qué? Por los microorganismos. Y estos microorganismos, producto de la descomposición, van a liberar sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Es el que yo voy a dejar hasta ahí hasta un momento, ¿ya? Tranquilito ahí, voy a dejarlo ahí. Quiero que por favor veas estos sulfatos. Estos sulfatos pueden digievolucionar por acción de los desulfovibrio y pueden transformarse en sulfuro de hidrógeno. Y ese sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Puede quedarse allí para poder oxidarse y poder formar sulfuros metálicos o más azufre. Pero hay que tener en cuenta que este sulfuro de hidrógeno también se puede proporcionar hacia la atmósfera y volver a convertirse en ¿qué? En dióxido de azufre. Y este sulfuro de hidrógeno, como te dije, se puede oxidar hasta convertirse en azufre, se puede volver a oxidar hasta convertirse en sulfato, y a través de sedimentaciones va a generar depósitos sedimentarios, ¿ya? Y este sulfuro de hidrógeno va a generar ¿qué cosa? A través de sedimentaciones, sulfuros metálicos, ¿ya? Carbones. Y esto, si se une con el magma, puede generar procesos de combustión, procesos de minería, procesos de eficiencia de la meteorización, procesos de evolución del volcanismo, de la industria, de la oración, y esto que está aquí trae como consecuencia proporción de dióxido de azufre a la atmósfera. Este dióxido de azufre, si se junta con el agua, forma la lluvia ácida. Y la lluvia ácida ya es una lluvia que tiene la finalidad de destruir diversas zonas, ¿ya? Y este azufre así se reconstituye otra vez a la tierra. Pero hay que tener en cuenta que hay consecuencias de esta lluvia ácida. En las zonas agrícolas hay una acidificación de los suelos, generando una disminución del pH. A nivel de la ciudad,
nosotros tenemos una corrosión de las estructuras metálicas y la degradación principalmente del mármol y del bronce, ¿ya? No sé si alguna vez tú has visto, mi querido campeón, una estatua de mármol que tiene principalmente en los cementerios, que se les ha perdido el rostro. Ya hay, por ejemplo, la mayoría, hay ángeles, ¿ya? Bueno, en otros países, no sé si has visto las películas, ¿ya? Hay ángeles que tienen una cara de mármol, ya que se les ha perdido con el pasar de los años, ya. Hay lugares en otros países, ¿ya? Principalmente Norteamérica, en donde se dan estos cambios meteorológicos, en donde se produce la lluvia ácida. Entonces la lluvia ácida cae sobre este mármol y lo destruye. Entonces la cara del ángel que había ya se degradó, se desintegró, producto de qué? De la lluvia ácida. ¿Ok? En los lagos y en los mares, ¿qué cosa produce? Una disminución del pH. Un pH del agua que tenga de 4 a 5.5 lo hace inservible este agua. Y el suelo lo hace infértil. Es por eso que yo señalo aquí que en la zona agrícola y en los lagos y los mares es indispensable que nunca, nunca la lluvia ácida se produzca. Y para que esto no se produzca, entonces no debemos de formar dióxido de azufre. Esto que está acá. Profe, ¿y cómo nosotros no producimos dióxido de azufre? Si no generamos combustión, si evitamos que siga desarrollándose la minería ilegal, si procesos de meteorización destruyen nuestros suelos, si los volcanes siguen destruyendo tierras fértiles, si la industria sigue destruyendo nuestros recursos naturales y si seguimos erosionando los suelos. Entonces, ¿de quién depende? Depende de nosotros mismos. Tú eres el único responsable, ¿ya? El único responsable de poder preservar qué cosa? Tu naturaleza. Mi nombre es Amado Balbuena. Esto ha sido Ciclos Biogeoquímicos. Ha sido un poco complejo, ha sido un poco gigante, ha sido un poco extenso. Pero yo sé que a largo plazo, si lo repasas una y otra vez el video, tantas veces posibles hasta que puedas lograr aprender, estoy completamente seguro que lo vas a lograr. Todo es posible para el que cree y para el que tiene la mentalidad y esas ganas de decir, sí puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr, porque sé que mañana más tarde seré el profesional que mi familia espera por mí. Muchísimas gracias. Estás en el mundo de la biología. Mi nombre es Amado Balbuena. Sígueme a través de mi página de Facebook, El Mundo de la Biología, o a través de mi canal de YouTube, como Amado Balbuena, me puedes encontrar. Súbete a este mundo de aventuras, suscríbete si quieres más contenido así, ¿ya? Conmigo será hasta una eventual oportunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.